Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en esta ocasión nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos en estas transmisiones y darnos la oportunidad de compartir con ustedes este estudio que nos ha tomado las últimas semanas, que estamos llamando ¿Cómo es la iglesia de Cristo? Fíjense que al estar leyendo, al estar estudiando todo lo que estamos compartiendo, al estar leyendo las escrituras, veo cómo la iglesia desde sus inicios ha estado enfrentando muchos desafíos, muchísimos desafíos, y creo que en este tiempo no es diferente. Hoy seguimos viviendo también desafíos y vaya desafíos muy fuertes. Creo que la iglesia de Cristo debemos estar haciendo este esfuerzo de venir todo el tiempo, cada día, a las escrituras, para estar encontrando allí nuestra definición, nuestro propósito, para estar encontrando allí nuestra fuerza y evidentemente nuestra identidad. Y hemos venido compartiendo hasta el día de hoy 13 características que describen cómo es la iglesia de Cristo. Hoy vamos a tomar unos minutos para hablar. En esta ocasión voy a hablar de una característica más, y quiero tomar el tiempo para hablar acerca de la iglesia que desea y busca la voluntad de Dios. ¿Cómo es la iglesia de Cristo? Es una iglesia que desea y busca la voluntad de Dios. Cuando estaba estudiando y leyendo sobre el tema, me pareció que hay muchas cosas que parecen obvias, creo yo, que parecen obvias cuando se las considera desde su naturaleza. Porque tan solo si pensamos o si decimos, si mencionamos que la iglesia es de Cristo, creo que lo obvio sería que la iglesia responda en fondo y en forma a todo lo que Cristo es. Si la iglesia realmente es de Cristo, parece obvio, o lo obvio sería, repito, que la iglesia responda en fondo y en forma a todo lo que Cristo es. Pero miren, acompáñenme por favor a leer en Mateo capítulo 16, versículo 18. Ahí hay una expresión que creo que está describiendo precisamente lo que estoy mencionando ahora. Ahí en Mateo 16, 18 leemos lo siguiente. Dice ahí la escritura que Jesús le dijo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta expresión que se encuentra aquí es una expresión que define la propiedad de la iglesia. ¿De quién es la iglesia? ¿A quién le pertenece realmente la iglesia? Si se dan cuenta, Jesús fue claro en decir mi iglesia. No dijo las iglesias, no dijo las denominaciones, no dijo las congregaciones que conforman denominaciones o las congregaciones que se autogobiernan usando el nombre de Dios. No usó esa expresión. Jesús usó la expresión mi iglesia, y esa expresión hace referencia a la compañía de personas que a causa de la redención llevada a cabo por Jesucristo y por la fe pasan a ser parte de Él mismo, conformando así el cuerpo de Cristo. Cuando Jesús dice mi iglesia, está pensando en el grupo de personas redimidas que han venido a ser parte o a conformar el cuerpo de Cristo, tal como lo dice la epístola a los Efesios en el capítulo 1, versículo 22 y 23. Acompáñenme por favor a leer. Ahí dice la escritura:
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, dice la Escritura, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces Jesús se expresa de la iglesia como su iglesia, porque Él es quien la redime. Es decir, Él es quien paga el precio, Él es quien la compra a precio de su propia sangre y quien por su gracia la hace parte de Él mismo. Es decir, la iglesia es vestida de la justicia o con la justicia de Cristo. La iglesia es vestida de Él. Si nosotros partimos de esa verdad, debería entonces ser natural para la iglesia desear y buscar la voluntad de Dios el Padre, tal como lo deseaba y la buscaba nuestro Señor Jesucristo. Miren, acompáñenme por favor a leer algunos pasajes bíblicos que nos muestran cómo se comportaba Jesús en cuanto a la voluntad de Dios. Acompáñenme por favor al Salmo 40, versículos 4 al 8. Ahí leemos lo siguiente: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este salmo que este pasaje que acabamos de leer, esta porción del Salmo 40, hace referencia directa a Jesucristo. Por ejemplo, si me acompañan a Hebreos capítulo 10, para leer los versículos 1 al 17, miren cómo leemos ahí y cómo se hace referencia en la epístola a los Hebreos, cómo se hace referencia al Salmo 40, haciendo una aplicación directa a la persona de Jesús. Noten cómo dice ahí, repito, Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 17. Acompáñenme por favor a leer. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. Está haciendo referencia a la ley. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Tengamos entonces mucha atención en esto. Noten cómo está diciendo la Escritura: la ley nunca puede. Dice: hacer perfectos a los que se acercan, porque la ley solo tiene la sombra de lo que vendría. Y dice el siguiente versículo: de otra manera, versículo 2, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Notan la referencia que hace al Salmo 40. Quítalo primero para establecer esto último.
Y noten cómo dice la Escritura: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Notemos cómo esta escritura es tan contundente en decir o enseñarnos que la ofrenda de Jesús es perfecta y completa. Tengamos eso en nuestro corazón. La ofrenda de Jesús es perfecta y completa. La ofrenda de Jesús hace lo que los sacrificios bajo la ley no podían hacer. Es decir, la ofrenda de Jesús limpia las conciencias y expía el pecado del hombre, expía la culpa en el corazón del hombre. Pero esa ofrenda fue hecha por voluntad propia y por amor al hombre, para la salvación del hombre. En el Evangelio de Juan capítulo 10, los versículos 17 y 18, Jesús mismo dijo, miren cómo dice la Escritura, acompáñenme. Dice ahí Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, dijo Jesús, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús se ofreció a sí mismo y en esa ofrenda, repito, Él mostró la perfección del sacrificio, pero además esa ofrenda fue hecha por voluntad propia. Así que los que nos decimos ser la iglesia de Cristo, no podemos manchar, no podemos manosear, no podemos contaminar y no podemos deshonrar la gloria de la ofrenda de Jesús. La ofrenda de Jesús es gloriosa en sí misma porque es perfecta, es hecha en perfección. La iglesia de Cristo, lejos de contaminar y lejos de deshonrar la ofrenda de Jesús, debemos honrarla con un corazón complacido en hacer la voluntad de Dios, tal como vivió Jesús o tal como lo hizo Jesús. Para muchas personas, hacer la voluntad de Dios no es placentero. Al contrario, muchas personas piensan que hacer la voluntad de Dios es una carga pesada. Y me atrevo a pensar que esa es la razón por la cual muchas personas no quieren nada con Dios o rechazan todo lo que tiene que ver con la iglesia. ¿Por qué razón? Y meditemos un poco, meditemos unos minutos en esto. ¿Por qué razón? Y pienso por lo menos que hay 5 consideraciones importantes que vale mucho la pena hacer en este momento. Porque mira, número 1, hacer la voluntad de Dios representa o significa o implica renunciar a uno mismo. Y muchas personas no están dispuestas a ello. Muchas personas no quieren renunciar a sus inclinaciones, a sus deseos, a sus placeres. No. Número 2, porque la voluntad de Dios exige que te mantengas pegado a Él todo el tiempo. ¿Por qué? Porque solo pegado a Él es que lo puedes conocer,
es que lo puedes oír y evidentemente puedes desarrollar el carácter para obedecerlo, pero solo si permaneces en él. Por eso Jesús mismo habló y enseñó en el Evangelio de Juan, ¿verdad?, que es tan importante permanecer en Dios. Si permaneces en mí, ¿verdad?, mis palabras en tu corazón, dijo Jesús, entonces tú vienes a ser una unidad con Dios impresionante. Pero ahí es donde nosotros debemos ocuparnos, en permanecer en Dios, permanecer, estar pegados a Él todo el tiempo. Muchas personas en algún momento de su vida, aún en el desarrollo de su vida cristiana, dan un paso atrás o dan un paso al costado y se despegan de Dios. Muchas personas empiezan a desestimar la comunión con Dios. Muchas personas empiezan a desestimar la oración, la comunión, el estar delante del Señor, el tener tiempo de altar con Dios. Lo empiezan a desestimar, dejan de leer las Escrituras, dejan de congregarse, dejan de tener vínculo y relación con sus hermanos, con la iglesia, y esas acciones, esas actitudes poco a poco las van enfriando y las van enfriando. Número 3, hacer la voluntad de Dios significa trabajar y vivir para la visión de Dios o por la visión de Dios. Entonces eso implica que estemos mucho más atentos a lo que Dios quiere, a lo que Dios dice. Número 4, hacer la voluntad de Dios significa dejar de vivir para la carne. Dejar de vivir por tus sentidos, y eso mucha gente no está a veces dispuesta a dejarlo. Y número 5, hacer la voluntad de Dios también nos llama a vivir como es digno de Dios, es decir, santos, vivir en justicia, vivir practicando la verdad, practicando el bien. Eso implica hacer la voluntad de Dios. La iglesia de Cristo es una iglesia que busca y aún desea hacer la voluntad de Dios. Saben, para Abraham, el padre de la fe, hacer la voluntad de Dios significó dejar su tierra y a su parentela. Es decir, le implicó dejar las cosas que habitualmente nos generan seguridad o que nos dan definiciones en cuanto a la identidad y al sentido de pertenencia. Pero Abraham comenzó su caminar con Dios con desprendimientos, y al haberse desprendido de lo que lo definía o de lo que lo marcaba o aún de lo que lo ataba, se extendió hacia adelante, dice la Escritura. Se extendió hacia adelante creyéndole a Dios, creyéndole a quien le había hablado y viviendo por la fe lo que se le estaba hablando. Son formas de vida o son situaciones que evidentemente a veces parecen como increíbles, a veces parece como que no tienen un orden, pero cuando tú has empezado a probar la vida en Dios, te das cuenta que cuando Dios habla a tu corazón y cuando Dios habla una palabra a tu vida, entonces tú aprendes a confiar en Dios y aprendes a ir adelante creyendo con firmeza en esa palabra. Yo noto cómo nos cuesta mucho hacer la voluntad de Dios porque no nos gusta desprendernos de nada. Porque en muchas ocasiones nos atemoriza soltar y sentir que no tenemos nada seguro. Pero cuando nos determinamos a hacer la voluntad de Dios, Él mismo cubre, respalda y hace prosperar todo lo que Él hace nacer en nosotros. La iglesia de Cristo se alimenta de la voluntad de Dios. La iglesia de Cristo desea con todas sus fuerzas y con todo su corazón la voluntad de Dios. Desea hacer la voluntad de Dios. En Juan 4:30 al 34 leemos lo siguiente: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer?
Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús usa esta expresión justo cuando está predicando y enseñando acerca del reino de Dios a esa mujer de Samaria. La historia, ustedes seguramente han escuchado o han leído, la historia expone un conflicto largo que mantenían los samaritanos con los judíos. El encuentro de Jesús con esa mujer samaritana es en sí mismo la manifestación del corazón de Dios al hombre. Es decir, Dios busca siempre la reconciliación del hombre, y ese encuentro que Jesús tuvo con la mujer de Samaria manifiesta eso, da evidencia de eso. Dios busca reconciliar al hombre y traerlo a paz, a su paz. Dios busca quitar toda barrera de separación o cualquier excusa que mantenga al hombre en rencor o en enemistad con él. Por eso cuando leemos en Juan 4:4 esa expresión, y le era necesario pasar por Samaria, la frase le era necesario describe el corazón de Jesús, que se movía de acuerdo a la voluntad de Dios el Padre. Le era necesario describe el deseo de Dios de llevar luz y salvación a los samaritanos. Repito, un pueblo que estaba por largo tiempo enemistado con los judíos. Y notemos cómo el evangelio rompió las barreras que había entre ellos, porque esa es la voluntad de Dios, la salvación de toda persona. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender como iglesia de Cristo, a desear la voluntad de Dios, a amar, hacer la voluntad de Dios. Y aún como dice el Salmo 40, como dice Hebreos capítulo 10, los pasajes que leímos al inicio, tener placer, tener complacencia en hacer la voluntad de Dios. La iglesia de Cristo no se autogobierna, no se mueve por su capricho o por su propio criterio. La iglesia de Cristo busca y hace la voluntad de Dios. La iglesia de Cristo no se esconde tras falsos intereses y no se excusa tras la carnalidad, y tampoco se ensoberbece por algún conocimiento o revelación. Mucho cuidado con eso, porque aún eso ha sido un grave riesgo en muchos momentos y en muchos grupos. Llegar a ensoberbecernos porque entendimos algo, porque hay alguna revelación, porque hay algún concepto que decimos nosotros que entendimos mejor. Tengamos mucho cuidado, porque la verdadera iglesia de Cristo no se ensoberbece en la revelación o de la revelación. La verdadera iglesia de Cristo se refugia en Dios y guarda un corazón sencillo siempre delante de Dios, porque la iglesia de Cristo se complace en hacer la voluntad de Dios, y nadie puede hacer la voluntad de Dios si no lo escucha, si no lo ve a Él, si no conoce su corazón, si no atiende valientemente a su palabra. Nadie puede hacer la voluntad de Dios si permanece alimentando su carnalidad. Por eso la iglesia de Cristo se aparta de toda carnalidad. La iglesia de Cristo vive como Cristo, agradándose en hacer la voluntad del Padre y renunciando a sí misma, renunciando a su carnalidad. Repito, quitando del corazón cualquier orgullo, cualquier arrogancia de lo que sea. La iglesia de Cristo ama a Dios y ama hacer la voluntad de Dios. Así que, familia, amigos, hermanos, yo creo que tenemos delante de nosotros la bendición de seguir añadiendo o permitiendo que siga siendo añadida a nuestra vida gracia, que siga siendo añadida a nuestra vida sabiduría, para que podamos vivir tal y como la Escritura nos dice que vivamos delante de Dios, como la verdadera iglesia de Cristo. Así es la iglesia de Cristo, una iglesia que busca y desea hacer la voluntad de Dios. Padre, bendigo tu nombre en esta hora y te doy muchas gracias
porque sé que mientras hemos estado leyendo las Escrituras y mientras hemos estado estudiando, estoy seguro que nos has hablado de muchas formas. Hoy estoy seguro que mientras hemos estado leyendo estos pasajes, tú has estado hablando a nuestro corazón, porque a veces hemos antepuesto nuestros propios razonamientos, nuestros propios argumentos, a veces hasta nuestros caprichos y a veces nuestros pretextos para no vivir como es digno de ti. Pero te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo forme un corazón correcto en nosotros, que tu Espíritu Santo nos dé el anhelo, el deseo de poder sentir complacencia en hacer lo que es agradable para ti, en hacer tu perfecta voluntad, tal como lo hizo Cristo Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Continuaremos en la siguiente transmisión este estudio todavía. Bendiciones.